más del 70% de los clientes se encuentran explorando o en pilotos de Generative AI. En este nuevo episodio del podcast Mundo Data Driven tenemos un invitado de lujo. Camilo Rojas es el director global de Watson X en IBM. Camilo, bienvenido. Gracias por la invitación, José Milton y Jorge, por extendernos este espacio para charlar. Les cuento un poquito acerca de mí. Trabajo en IBM y Watson X, tal como mencionaste, es la plataforma de AI generativo para negocios que tiene IBM y que estamos llevando al mercado con varias soluciones. Así que mil gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ti, Camilo. Y bueno, para contarles un poquito a nuestra audiencia, Camilo tiene más de 20 años, no solo en IBM, sino trabajando de alguna forma con todo este tema de data e inteligencia artificial. Entonces queremos aprovechar todo ese conocimiento en este episodio. Y hoy precisamente nos gustaría hablar de un tema que está muy de moda y este tema de los Agentic AI Frameworks, ¿no? Todo el tema de los agentes de inteligencia artificial. Entonces, vamos a pedirte, por favor, Camilo, que nos cuentes de una manera muy simple, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es este tema de los agentes del Agentic AI? Cuéntanos un poco sobre Claro, eso y luego podemos profundizar un poco más sobre el tema. claro que sí. Claro, entonces, arranquemos por tal vez la experiencia que hemos tenido todos con Generative AI. La experiencia normalmente es a través de una experiencia de chat, en donde uno hace preguntas y recibe respuestas, básicamente. Esa ha sido la experiencia que la mayoría de nosotros hemos tenido. Y en el interior de estos sistemas lo que ocurre es básicamente un modelo, le llamamos un Large Language Models, recibe una pregunta, hay una multiplicación de una matriz y se produce una respuesta. Y esa respuesta es la que nos llega como como en el chat GPT o en la interfaz que estemos usando, como la respuesta a la pregunta que hicimos. Y en general, esa experiencia siempre es de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Cuando le pedimos, por ejemplo, a un Generative AI que nos escriba, por ejemplo, un ensayo acerca de alguna tecnología, lo que literalmente le estamos pidiendo en términos humanos sería como va a escribir un ensayo, usted, señor LLM, abre un Word, comienza a escribir letra por letra, palabra por palabra, pero no puedes nunca utilizar el backspace. Siempre vas palabra, palabra, palabra y así completas la respuesta. Y de manera sorprendente, los LLMs contestan relativamente bien, muy bien. En muchos casos, mejor que cualquier humano, y lo hacen sin nunca hacer un backspace y borrar. Porque la manera Así. como nosotros pensamos los humanos es de manera iterativa. Uno va pensando una idea, reflexiona, hace un pivote y vuelve, corrige, y realmente la producción, la manera como operamos nosotros no es en una sola vía, no es una multiplicación de una matriz, sino es recurrente. Uno va escribiendo la idea, la va editando. El Agentic Framework lo que le pretende hacer es replicar un poco la manera como nosotros pensamos, en el sentido que utiliza un framework externo al LLM en donde llega la pregunta y ese framework lo que hace es utiliza un LLM para diseñar un plan de resolución, por ejemplo, escribir este ensayo. Ese plan puede invocar herramientas, como por ejemplo buscar en Internet, invocar otra vez LLM, que puede ser el mismo o de otra compañía o de otra tecnología, por ejemplo, para hacer la creación del contenido. Después puede el mismo framework invocar a otro para hacer un proofreading o una edición del texto. Y finalmente, cuando se llega a los niveles de calidad, dar una respuesta. Esto simula un poquito la manera como los humanos nos enfrentamos a cualquier reto, ¿no? Que es en pasos, reflexionando y no únicamente one shot de una sola oportunidad. Creemos que esta manera de operar con los Agentic Frameworks es definitivamente la visión a futuro de Generative AI, porque sin duda, al igual que los humanos, produce mejor calidad. Con modelos que no son tan poderosos, podemos llegar a calidad de respuestas que son muy superiores a los frontier models que hay hoy en día disponibles. Todo utilizando este concepto de los frameworks Agentic. Espero haber sido muy claro
en el CIMI. Súper claro y súper interesante el cine, Camilo. Vayamos ahora un poquito al mundo de la aplicación, de los casos de uso, como los llamamos en la jerga del medio. Cuéntanos un poquito cómo ves que las empresas están utilizando este tema Agentic Frameworks para automatizar la toma de decisiones y de pronto cuéntanos un par de casos concretos que hayas visto innovadores en la industria. Claro, primero contarles una cifra bien interesante que nos compartió un analista Gartner, donde menciona que más del 70% de los clientes se encuentran explorando o en pilotos de Generative AI. Es decir, hay un porcentaje pequeño de compañías que ya han superado la etapa de piloto. La mayoría de las compañías están todavía piloteando estos casos de uso, ¿no? En el mundo de los negocios, tal vez los casos que más nos encontramos es, por ejemplo, en atención al cliente o gestionando la experiencia del cliente. Para muchos de nuestros clientes significa la atención a través de los distintos canales, bien sea a través de un call center, bien sea a través de la experiencia en la página web. Ese es un gran caso de uso. Hay otro que es mirando más al interior de la compañía, lo llamamos Digital Labor, que es toda la gestión, por ejemplo, de distintas áreas, como por ejemplo recursos humanos, utilizar tecnologías como Generative AI para automatizar procesos, por ejemplo, en recursos humanos, como les decía, ventas, en áreas de compras. Esos tres dominios son tal vez los que más han tomado popularidad en esa área de Digital Labor. Y finalmente hay uno tercero que es más de tecnología, que es la modernización de aplicaciones y utilizar GenAI para generar, prescribir, entender código y lograr lo que hoy en día estamos llamando centauros, que son desarrolladores apoyados por GenAI que los llevan a unos niveles de productividad muy superiores, ¿no? Esos centauros viene de la jerga de la mitología en la que son dos criaturas sacando lo mejor de cada una y llevándolo a un nivel más alto, ¿no? Esto se hizo popular en ajedrez. Comenzaron a utilizar tecnologías de AI para poder competir y llevar el juego a un nivel superior, ¿no? Y lo estamos usando también en, uh, en las áreas de tecnología de nuestros clientes para mejorar la productividad y el desarrollo de software interno de las soluciones. Esos son tal vez los casos de uso más comunes que estamos viendo y de pronto un poco en el cómo se adoptan en la compañía. Parte de lo que hemos visto son frameworks de madurez en donde las compañías van adoptando de a poco disciplinas y experiencias que les permiten ir avanzando en la implementación de estas tecnologías de Agentic Frameworks. Normalmente arrancan con sistemas de soporte muy básicos de respuestas generales a una problemática, o sea, asistentes generales. Después optan en un segundo nivel de madurez por patrones como RAG, Retrieval Augmented Generation, que es básicamente coger documentos y acervos de conocimiento de la compañía, cargarlos como inspectores de embeddings en el modelo y contestar preguntas. Después dan el paso, después de tener un rack sólido, dan un paso adicional. Quiero comenzar a generar transacciones a mi backend. Quiero comenzar a transaccionar y que el motor generativo sea capaz de, en el caso, por ejemplo, de recursos humanos, pedir unas vacaciones, ¿cierto? Después, en el cuarto nivel, viene un nivel de orquestación, en donde ya no es una transacción puntual, sino instancio procesos de negocio. ¿Sí? Por ejemplo, lo hemos hecho con originación de producto en banca, en donde un canal digital operado por un GenAI es capaz de iniciar un proceso completo de negocio. Y hasta ahí hemos visto en casos reales aplicado. Hay un nivel superior, que es ya cuando el modelo se vuelve realmente agentic, que es cuando el modelo generativo define el proceso, escribe el proceso de cuál es la mejor manera de atender la necesidad del cliente. No hemos llegado a muchos casos de esos en la vida real, principalmente por un tema que es gobierno y confianza, ¿no? Cuando uno habla de agentic, uno está naturalmente incorporando elementos de agencia. Uno deposita la responsabilidad, la representación de la compañía en un framework
de generativo de AI. Y cuando llega el momento de la verdad en donde uno dice, ya no es únicamente usar el proceso conocido y que todos estamos tranquilos y acostumbrados a operar, sino ya le decimos, le entregamos las llaves a un motor para que encuentre la mejor manera de resolver el requerimiento. Hay muchas preguntas, dudas, confianza, y que nos llevan a uno internamente como un implementador, una compañía que ayuda a una compañía a implementar esto, a reflexionar cómo están sus datos. Bueno, ahí salen una serie de elementos interesantes para analizar. Camilo, mencionaste varios casos de uso, muy interesantes todos, pero también nos has dejado saber que hoy todavía no, digamos, estas implementaciones están muchas en fases de piloto. ¿Crees que hoy ya hay algunas buenas prácticas o mejores prácticas en estos procesos de implementación que ustedes hayan ya definido o entendido y que nos puedas compartir? Sí, sin duda. Ahí han habido una serie de elementos que diferencian los mejores proyectos de otros. Realmente la velocidad de implementación está muy correlacionada a la madurez que tienen las compañías en su, por ejemplo, estrategia de gobierno de información. Porque todas estas tecnologías generativas igual se basan en los datos que tiene la compañía. ¿De dónde vamos a cargar, por ejemplo, la información del RAN? Si la compañía todavía no tiene una estrategia de gobierno de información madura, normalmente encontramos que hay unas etapas anteriores que tienen que ser recorridas para poder ser exitosos con AI generativo. Entonces, una recomendación importante que le damos a nuestros clientes es, primero, arranque confiando en sus datos, protegiendo sus datos. Recuerden que aparte en AI generativo hay vectores nuevos para acceder a información confidencial y propietaria de la compañía. Entonces hay que arrancar desde esa base de gobierno de información y tener una estrategia clara. Y esos son. La otra que también hemos visto que genera un impacto importante es el tema de observabilidad y es entender, por ejemplo, cuando uno comienza ya a automatizar procesos con AI generativa, es muy importante que la información con la cual estoy actuando, por ejemplo, la información del cliente, esté siempre de una manera correcta, de que si, por ejemplo, hay una malla de integración de datos en esa compañía que trae información de distintas fuentes, las integra y las deja disponibilizadas para que el AI generativo actúe sobre ellas, claridad de cómo están operando esas mallas de integración y que no hayan errores es muy importante, porque lo que ocurre cuando esto no está implementado es que si llega a haber una toma de decisión o una transacción por el modelo generativo, comienza a aparecer un tema de confianza, de por qué hizo eso y no debió haberlo hecho. Los datos aquí en este sistema dicen que no debió haberlo hecho. Y cuando normalmente hacemos el post-mortem de una situación de esas, uno se da cuenta de que probablemente falló algo en la malla de integración y no hubo las alertas en el momento correcto, no se tomaron las acciones correctas para evitar que el AI generativo tomara malas decisiones. Entonces, observabilidad es un segundo punto bien importante. Y tercero, tal vez el más importante de todos es establecer una estrategia de gobierno de AI, que normalmente hay dos grandes áreas de trabajo. Una que es analizar el riesgo y cumplimiento. Como seguramente escucharon, hay nuevas regulaciones, por ejemplo, en Europa, el IUEA, que entró en ley el 1 de agosto, que tiene todo un framework de cómo gestionar y manejar el riesgo de sistemas generativos. Entonces, ese primer inventario y levantamiento de lo que es el perfil de riesgo, qué acciones debo tomar para lograr un cumplimiento es fundamental. California también está en proceso de sacar una y les diría, el marco regulatorio a nivel global va a estar trabajando en GenAI durante los próximos años. Y una segunda área de gobierno de AI, que es cómo hago eh, lo que llamamos model management, la gestión del modelo. Eso significa poder entender ese LLM, con qué datos fueron construidos, tanto en su base como los datos que estoy proveyendo,
como saben, estos modelos LLMs son que propietarios, hay abiertos, la mayoría son entrenados con toda la información que hay en Internet. Y eso incluye información buena e información mala. Entonces, hay muchos casos en donde la respuesta que puede dar tu LLM puede no representar lo que tu compañía quiere y hay que establecer lo que llaman guardrails o los mecanismos para que la respuesta tenga el contexto y la relevancia para el negocio y que no sea algo arbitrario que pueda incluir contenido que no debe estar, ¿no? Entonces, de pronto esas son algunas de las experiencias y elementos de prácticas que hemos visto que han generado más éxito. Gracias, Camilo. Súper relevante para toda nuestra audiencia y muy valioso que puedan aprender de estos raspones que se han pegado anteriores en su implementación. Voy a tratar de conectar dos puntos. Me encantó el símil que hacías de los agentic frameworks como más parecidos a la naturaleza del razonamiento humano. Y luego nos decías que habías visto algunas aplicaciones en funciones de negocio específicas como el servicio al cliente. Esto quiere decir entonces que podemos pensar en digamos, el entrenamiento o creación de agentic frameworks como equipos de agentes que pueden tener algún rol específico para cumplir una tarea o surtir un proceso de negocio de punta a punta. Sí, sí. Efectivamente, estamos viendo dos tendencias que surgen. Una, primero, hay modelos que están siendo diseñados para este tipo de trabajo, de agentic frameworks. Digamos, por ejemplo, el más reciente es el de Chat LO1 Preview, que también lo llaman Strawberry. Es un modelo que fue creado realmente para poder utilizar y aprovechar estos frameworks de la manera correcta. Y cuando uno interactúa con él, uno puede ver en la respuesta cuál es lo que llaman la línea mental, qué es lo que está pensando el modelo. Y parte del system prompt que se le entrega es reflexione, piense, organícese la idea y respóndame con su plan y después al puro final deme su solución, ¿cierto? O sea, el mismo modelo se carga de planear, estructurar y al final ejecutar en una sola corrida de la matriz. Y eso es bien interesante. Algo interesante también que estamos viendo es que normalmente lo que él presenta como voy a hacer el plan es A, B, C, D, E. Después cuando lo ejecuta normalmente no es A, B, C, D, E, sino puede ser A, E, F, G. Entonces puede hacer cosas que ni siquiera él en su etapa de planeación las incorporó. Esa es una experiencia que estamos teniendo con modelos especializados en comportamiento agentic. Y lo que tú mencionabas como el ejemplo que es muy válido, vemos ahora los mismos frameworks arrancan con una estructura similar a la que podría ser una gerencia de proyecto. Entonces, normal, el Agentic Framework genera un agente que es el agente manager o el gerente del proyecto. Le define, cuénteme primero qué herramientas necesita y qué tipos de roles necesita para cumplir el requerimiento. Normalmente esto funciona bastante bien en proyectos de alta complejidad, donde el contenido a ser producido requiere mucha iteración, como por ejemplo un ensayo o generar un informe de investigación. Y normalmente él define esos roles y él, como modelo, produce los prompts que van a instanciar a cada uno de los roles. Entonces, si el cliente proyecto instancia una segundo LLM, que puede que no sea ni siquiera la misma tecnología, puede ser de otro tipo, en donde le dan las instrucciones claras, tú eres el creativo, entonces tú vas a proponer una estructura creativa o encargarte del arte, por ejemplo, del reporte. Otro va a ser el que escribe la estructura, una definición lógica de cuál es el plan, otro que lo escribe, otro que revisa calidad, otro que integra todo, y al final el gerente es el que establece cuáles son los criterios de si fue exitosa o no la corrida, en calidad, en visualización. Él define cómo quiere hacer eso. Y una vez corren todas las herramientas y agentes, le entregan el asset que va a entregar, y si no pasa, entonces le dice, funcionó, cambia o mejora el plan. Y puede cambiar, redefinir, y es bien interesante verlos operando porque
pueden generar loops que no es un prompt que sea pregunta y respuesta. Estas son corridas que pueden demorarse horas enteras corriendo, ejecutando, no llega al nivel de calidad, vuelve, repite y arranca desde cero o recoge unas cosas. Entonces es bien interesante ver cómo ellos mismos se van organizando en conseguir ese objetivo final, y cuando lo logran, de verdad la calidad es muy superior a lo que uno recibe en un one shot o un few shot, a un LLM, incluso lo uno. Yo me estoy imaginando, Camilo, que la cantidad de ideas que nuestra audiencia puede tener con todo lo que nos están compartiendo, ¿no? Y cómo implementarlo, sobre Sí. todo para aquellos que ya están empezando a explorar, pues son infinitas. Y ya para cerrar, me gustaría que nos compartieras un poquito esa parte ya más compleja, ¿no? De los retos que pueden enfrentarse, pero sobre todo, después de escucharte, me quedo con temas de, las compañías, las organizaciones van a enfrentarse con temas de gobierno de datos que deberían tener implementado, temas de gobierno de AI, ¿no? Que tal vez es un campo nuevo para la mayoría. Pienso yo en, ok, ¿qué otros retos uno podría pensar que van a enfrentar estas empresas para garantizar que las decisiones tomadas por estos modelos más tipo agente sean éticas y alineadas con los lineamientos corporativos? ¿Es algo que deberían estar pensando o trabajando? ¿Está enmarcado dentro de todo este termo de gobierno de AI? Sí, 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 tocas uno de los puntos más claves de GenAI, es que al final esa matriz, como es construida, entrenada y ajustado, como la llaman, es en la mayoría de los casos una caja negra. No es como el machine learning de hace unos años, en donde uno claramente podía entender cuáles eran los parámetros que entraban en el modelo, y uno sabía por explicabilidad, uno sabía este parámetro fue el que influyó en la decisión, porque uno podía ver la estructura interna del machine learning. En Generative no es el caso. Uno no puede encontrar una explicación, eh, de una atribución uno a uno a las palabras que se usaron para el prompt para definir la respuesta, porque aquí no hay diferenciación de parámetros. Todos los tokens que entran o todas las palabras son iguales para el modelo. Y uno no sabe si este influyó más en la que otra palabra, porque son simplemente parte del modelo, y en la mitad hay una caja negra, en donde tal vez es el reto más importante que tenemos en este momento en el mundo empresarial, y es tener la claridad de que hay un, un elemento que no controlamos, que es lo que ocurre en esa matriz, y utilizar frameworks de gobierno que sean capaces de, una vez sale la respuesta, antes de que sea entregada al cliente final, debe pasar por un procesamiento que garantice, tal como estás diciendo tú, que la respuesta sea ética, sea una buena respuesta a la pregunta, de que no esté, por ejemplo, entregando información confidencial que haya sido cargado en el mismo modelo para entrenarlo, ¿cierto? Que no sea un ataque, no estén explotando el modelo para extraer información. Yo creo en gobierno, ese es el área donde hay más trabajo en las compañías, y bueno, gracias a Dios, en el caso de IBM, nosotros tenemos, con Watson X, que es la familia de AI generativo, tenemos una plataforma que se llama watsonx.governance, que se encarga literalmente de eso, de manejar la gestión del riesgo y cómo opera en el interior ese LLM, y después, antes de entregar la respuesta, verificar de que esté cumpliendo con los requerimientos de calidad, de que no estén explotando el modelo, de que no haya contenido, que sea no relevante para la cuestión del negocio, ¿no? Entonces, sí hay, en ese espacio mucho por hacer. Hay también mucho desarrollo open source, y nosotros estamos internamente dentro de IBM utilizando también mucho open source, frameworks que van de Agentic Framework. Hay muchos disponibles de manera gratuita, y los pueden encontrar a través de los portales y hubs más, como Hugging Face. Van a encontrar varios modelos que están ya listos para que ustedes puedan comenzar a utilizar. Incluso aprovecho y hago la cuña, los mismos modelos de IBM que son entrenados con información de negocio están en Hugging Face, y ellos los pueden utilizar
Todos son Apache 2, licencias Apache 2, así que los pueden utilizar para fines comerciales sin ningún problema y son ideales para este tipo de casos de uso como Agentic Frameworks. Así que bueno, esas son algunas de las ideas que quisiera compartir. Pues Camilo, muchísimas gracias. Nos quedamos no solamente con unas grandes experiencias, ideas de casos de uso, pero también muy buenos tips de este tema que, como bien lo decías, está muy en boga y en las empresas estamos apenas, ¿no? Empezando a explorarlo y hay todo un camino por recorrer. Nuevamente, Camilo, mil y mil gracias y bueno, esta es tu casa. Bienvenido acá siempre. Gracias por la invitación.